Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, en el que queremos resaltar la labor de la radio en Colombia, pero sobre todo la labor de la radio en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. 75 años de Radio Bolivariana, una emisora que se ha ido transformando, que ha ido respondiendo a las nuevas tendencias de audiencia, una emisora que ya no solo es local, sino nacional e internacional. Una emisora que trata de responder a los nuevos desafíos comunicativos de nuestro tiempo, a las nuevas propuestas incluso desde las redes sociales, a las nuevas miradas, pero sobre todo que no negocia la transformación social y humana, que entiende perfectamente que en su carácter misional transformar, ser mejores seres humanos será aquello que a la larga termine permeando todo lo que haga. Una emisora que en sus inicios y hasta el comienzo ha estado en el público colombiano y también ahora en los últimos años, como lo veremos en la siguiente nota, en esa línea de tiempo a nivel internacional. Una oportunidad para sentirnos orgullosamente UPB con nuestra emisora Radio Bolivariana, pero que sea precisamente el inicio de este espacio de opinión con la siguiente nota en la que conoceremos los diferentes avances y progresos que ha tenido nuestra emisora a lo largo de estos 75 años. Iniciamos con esta nota nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro. Radio Bolivariana es el sistema de radio de la UPB que tiene como visión ser pilar fundamental en la proyección del pensamiento de la Universidad Pontificia Bolivariana hacia las naciones de habla hispana, promoviendo el desarrollo de la ciencia y la cultura. El 11 de agosto de 1948 se inauguró Radio Bolivariana en los 1110 AM, gracias a la gestión de Monseñor Félix Henao Botero y al entusiasmo de un grupo de estudiantes amantes de la radio, entre los cuales se destacó el primer director de la emisora, Jaime Salazar Montoya. En 1955, Radio Bolivariana estructuró la programación con nuevas ideas y nuevos programas atendiendo a su naturaleza de radio universitaria. Para el año 1973, Radio Bolivariana amplió sus emisiones de 7 horas a 18 horas diarias. En 1978, la emisora aumentó su programación y se comenzó a transmitir las 24 horas del día durante los 365 días del año. El 1 de diciembre del año 1992, la Universidad Pontificia Bolivariana le entregó a la ciudad de Medellín y municipios vecinos la nueva estación Radio Bolivariana FM 92.4, la máxima nota. En 1995, Radio Bolivariana FM ocupó el primer puesto de sintonía en el estrato socioeconómico medio-alto entre las emisoras de Medellín. Por primera vez en Colombia, una emisora cultural ocupó el primer puesto en el rating, compitiendo con casi 40 emisoras comerciales. El 12 de enero del 2000, Radio Bolivariana FM 92.4 se convirtió en el audioambiente de las 25 estaciones del Metro de Medellín, para que sus usuarios, al atravesar la ciudad, vivieran una experiencia auditiva grata con un alto nivel de contenido cultural. El 13 de agosto de 2009, Radio Bolivariana ofreció a los oyentes una nueva plataforma en Internet más efectiva y de manejo universal. A los pocos meses, varios oyentes extranjeros comenzaron a reportar sintonía satisfactoria a través del portal web www.radiobolivariana.com. En 2020, Radio Bolivariana se consolidó como el sistema radial universitario más escuchado de Antioquia. Para el año 2022, los programas tipo podcast registraron alrededor de 230.000 acciones de escucha y descarga, lo que significó otra ventana hacia la conquista de nuevas audiencias distribuidas para este momento en 90 países en los 5 continentes. Para este año, Radio Bolivariana, emisora cultural de la UPB, fue exaltada el 9 de febrero con el premio Manuel del Socorro Rodríguez en la categoría Radio, por promover los valores, la educación,
la cultura y el entretenimiento mediante una radiodifusión dinámica y participativa. «75 años de Radio Bolivariana», la emisora de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana. Desde aquel 11 de agosto de 1948, cuando Monseñor Félix Henao Botero encendió por primera vez los micrófonos de esta emisora, como acabamos de ver en esa nota en la línea del tiempo, una emisora que se ha venido perfeccionando, transformando, pero sobre todo impactando a nuestro país, nuestra región y sobre todo también a nivel internacional. Y es por eso que para hablar sobre la importancia de la comunicación en la radio, pero sobre todo esa transformación de públicos desde Radio Bolivariana, nos acompaña en este espacio de opinión su director Henry León Estrada Galeano, quien por más de 35 años ha estado allí al frente, Henry, y es una oportunidad maravillosa también de gratitud por todo lo que desde su experiencia y demás le ha dado a la emisora, y para tener toda una mirada desde cómo desde la radio se comunica y todo lo demás, tenemos a Ramón Maya, quien es docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra universidad. Bienvenidos. Gracias. Henry, 75 años de una emisora. Acabamos de mirar en la línea del tiempo cómo se ha venido transformando ese paso de la AM al FM, ahora por supuesto a través de los portales donde llega incluso a todas partes del mundo y se recibe comunicaciones permanentes de audiencia de muchas regiones, galardones. ¿Qué ha significado esa transformación a su juicio de una emisora como la nuestra? Porque uno piensa, bueno, a veces las emisoras públicas vaya y venga, pero cuando hablamos de radios como las nuestras, con los recursos, con todo lo que eso ha venido significando, ¿cómo siente usted que ha sido esa transformación para el bien de nuestra comunidad? Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero resaltar para responder a esa pregunta lo siguiente. La radio es una labor social, y ese es el enfoque que nos ha puesto por allá tan lejos en la radio universitaria. Yo creo que sabiendo ese enfoque y concentrándonos en él solamente, a través de ese tipo de situación hemos logrado tanto. Porque la radio no es solamente hacer programas de radio, la radio es muchas más cosas. La radio no es negocio solamente, la radio no es entretenimiento solamente. La radio es un conjunto de situaciones sociales, humanas, llenas de interactividad constantemente. Hay una frase que me gusta mucho promulgarla y es así: la radio es un evento social continuado, sin fin, no para, nunca para. En este momento yo estoy aquí en esta sala, pero mi equipo que me ayuda tanto, que nos ayudamos tanto, está trabajando tremendamente. Y es por eso, porque la radio nunca tiene fin en el contacto. Si le quitáramos la tecnología a la radio, todo lo que vemos, los micrófonos, las consolas, las antenas, lo costoso de sus equipos y lo complicado de mantenerlos, si le quitamos todo eso, solamente queda una cosa: relacionamiento humano. Y es así como la emisora Radio Bolivariana y sus sistemas son la voz de la universidad, de una academia como esta tan bella, hacia el mundo. Porque, ¿qué le está diciendo la universidad al mundo? Que puede querer, que puede amar, que puede convivir, que hace propuesta para construir ciudad y país, y mundo también. Por eso es tan gratificante trabajar en la radio cuando un oyente de New Jersey, de Madrid, de Buenos Aires, le dice a uno: qué rico lo que estoy escuchando, qué bueno este tipo de ambiente, este tipo de música, qué buen programa. A uno se le eriza la piel porque sabe que está actuando y haciendo el trabajo junto con el mundo entero. Es pensar la radio en una idea universalista, y eso es mundo, por eso se llama universidad.
Esa es nuestra alma mater en el mundo, al aire. Cuando uno escucha a Henry Ramón, inmediatamente se le viene a la mente ese 1929, esas primeras transmisiones de radio. Radio Bolivariana nace 19 años después, ¿cierto?, de cuando se crea la misma radio y demás. Lo que se comunica a través de la radio, esos elementos que se hablan siempre de informar, formar, objetividad, la verificación de la información, eso es desde una emisora que va mucho más allá de lo cultural. En estos 75 años, ¿cómo lo percibe usted? Yo lo percibo como, digamos, la gran posibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución con una historia muy valiosa en el contexto mundial, en el contexto nacional y en el contexto regional, como la gran oportunidad de hacerse oír, ¿no es cierto? Es la voz de la universidad. Creo que ese es, digamos, como un asunto que siempre le va a dar a Radio Bolivariana un plus maravilloso, ¿no es cierto?, porque es la gran posibilidad que tiene nuestra universidad de hacerse oír. Ahora, es una universidad y es una radio universitaria. Entonces el asunto de la proyección social, digámoslo, es claro, a partir de lo que Henry nos dice, la labor social de la radio le da, digamos, como todo ese valor a esa gran dimensión que se le exige a cualquier institución universitaria, es que sea proyección social. Y es una proyección social de valor porque, pues, indudablemente es humanista, además es objetiva, es producto de procesos de reflexión, de contemplación, de investigación, ¿no es cierto? Es como un gran esfuerzo universitario que se concreta en una institución que es la Radio Bolivariana, donde hay un equipo humano que ha construido una atmósfera que es la que permite leer los momentos para, a partir de la lectura de los momentos, implementar las transformaciones que le ha permitido a Radio Bolivariana, como lo vimos en la línea del tiempo, un proceso siempre de transformación positiva que termina, digámoslo así, conquistando nuevas oportunidades, nuevos mercados, e indudablemente de ese relacionamiento, de ese ambiente de trabajo, se sigue leyendo este futuro que está lleno de oportunidades en la medida en que muchas cosas están en crisis, ¿no es cierto? Y esas crisis están enriquecidas por oportunidades. Entonces, la gran garantía que Radio Bolivariana le da a la sociedad es que su producción es una producción universitaria, de una institución universitaria como la UPB, con contenido humano, ético, reflexionado y además de eso, sustentado en procesos investigativos. Eso lleva indiscutiblemente a que cada vez más pensemos cómo transforma la radio la mentalidad del público objetivo de final, pero sobre todo cómo se transforma el ambiente social, el país, las mismas formas de comunicar a través de la radio, pero que sea precisamente de la mano de nuestro docente Memo Ángel quien nos compartan un poco esa transformación social y humana, el impacto en la sociedad, cómo puede darse con la nota con la que quedamos en este momento. Radio Bolivariana ha cumplido con una tarea muy importante y es la de hacer cada vez mejores seres humanos, porque la emisora es la universidad de la comunidad, donde la cultura está presente en todas sus formas. Hoy en día sabemos que para ser una persona culta hay que saber de música, de arte, de biología, de astronomía, de geometría, de literatura, y la emisora ha cumplido con esa tarea, o sea, tener una programación que llega a cualquier persona que se interese en ser mejor como persona. La emisora brinda una excelente música, en especial la música clásica, para que la persona logre distinguir los distintos instrumentos que tiene cada pieza musical, pero al mismo tiempo brinda datos sobre la ciudad, datos sobre el comportamiento, la salud, el mundo de la astronomía. O sea, nunca, o hasta donde yo sé, una emisora ha sido tan completa para llegar a cualquier tipo de persona, porque se le llega con un lenguaje exacto para que el otro diga que es esta maravilla que estaba aprendiendo. Ya sé qué es esto, ya entiendo esto, y yo creo que esa es la tarea.
de que el radio de acción de Radio Bolivariana tenga como objetivo mejores seres humanos. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, resaltando la labor de nuestra emisora Radio Bolivariana en sus 75 años de creación. Cuando uno escucha a Memo Ángel, al señor arzobispo, uno inmediatamente piensa, Ramón, en que esa expresión con la que termina Memo, y es, en el fondo, ¿qué es lo que estamos procurando? Crear mejores seres humanos. Esa relación entre la creación de un ser humano integral asociado a los contenidos radiales desde Radio Bolivariana, con todo lo que significa también una formación en nuestra universidad, en nuestro país, en general, por ejemplo, formación de audiencias, pero también de comunicadores sociales. ¿Cómo percibe usted esa formación de la parte humana allí? Sí, yo diría que es como el alma de la Radio Bolivariana y al mismo tiempo es el alma de la Universidad Pontificia Bolivariana, como lo debe ser de cualquier institución educativa valiosa. Entonces nos da que Radio Bolivariana pues es una institución educativa en la medida en que hace un gran aporte a la formación humana, que no es un asunto sencillo, ¿no es cierto? La humanidad por milenios está en ese gran esfuerzo de la formación humana y desde más o menos el siglo XV ese gran concepto de la formación humana con el énfasis en el humanismo como la gran característica del trabajo por los derechos, por la paz, por el respeto de lo ecológico, ¿no es cierto? Entonces es un aporte en un asunto que no es simple, que es la formación humana desde una variable que es supremamente valiosa, que es la radio, ¿no es cierto? Educación, no solamente el audio, el aula de clase, sino educación como emisora radial, ¿no es cierto? Con una particularidad que quizás el aula de clase no tiene, y es que desde la radio a lo que se convoca en aquel que está escuchando es su imaginación. Entonces, el gran instrumento de la radio es la imaginación del oyente, que es estimulada por la radio y que le permite viajar hasta donde ni nos imaginamos, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, la formación de ese ser humano puesto en contexto nos da, digamos, como ese importante valor de la formación social. Una formación social que es una labor titánica, es una labor quijotesca, es un mundo que tiene unas particularidades bastante complejas desde el punto de vista de cómo está montado, digamos, como todo el asunto de la productividad como la gran meta de casi todas las instituciones, el asunto de la rentabilidad como la obsesión. En cambio aquí es la formación humana y la formación social, puestas en términos de construcción de sociedades humanas que respeten, que permitan la vida, la niñez, que permitan, digamos, como una vejez digna, todo este asunto, ¿no es cierto? Creo que ahí se desprende precisamente ese concepto de la formación de audiencias, porque ahí hay, digamos, como una honestidad con el objetivo, con el propósito, con la misión, y la audiencia no se capta a través de fenómenos estrictamente faranduleros, digámoslo así, que parecen esas viejas películas de vaquero en donde vemos el banco, la cantina, pero cuando damos la vuelta son simplemente unos asuntos de madera que tienen unas cuñas atrás para que no se caigan. No, cuando la gente ve ese esfuerzo valioso de formación humana, humanista, social, la audiencia empieza a transformarse y se empieza a captar audiencia. Y como decíamos ahora, claro, el equipo humano lo que hace es leer los tiempos para precisamente poder hacer una labor mucho más efectiva de captar esa audiencia. Y como Henry nos lo decía ahora, cuando desde otros lugares del mundo se ponen en contacto con Radio Bolivariana es porque la audiencia está siendo, digamos, como captada. Aquí en lo que no hay que caer, diría yo, es como tras la idea de que como estamos en crisis, entonces el asunto es catastrófico. Por eso yo quisiera insistir en la idea de que si el mundo está en crisis, la guerra, el tema de lo ecológico tan deteriorado, ahí es donde están las oportunidades para la universidad como universidad, las oportunidades de Radio Bolivariana como institución radial, educativa, y que el gran elemento, él escucha con su poderosísima imaginación, que es el elemento humano material de la radio. Las nuevas audiencias requieren nuevas informaciones, nuevas actualizaciones. El mundo de la comunicación es variable, hoy a veces muy de inmediatez,
muy democional también, es decir, hay una cantidad de cosas. ¿Cómo se ha ido adaptando Radio Bolivariana a esas nuevas tendencias desde el punto de vista de técnicas de información, por supuesto, de herramientas para comunicar, pero también esos nuevos públicos que van requiriendo efectivamente en su oído una nueva forma de contar la historia? Sí, a través de muchas maneras, eso es infinito. Cada vez que aparece una nueva herramienta en las comunicaciones, la radio se adapta a ella. Este es el medio más flexible del mundo. Este es el medio que se moldea de la manera en que uno quisiera hacerlo para que tenga nuevos públicos. Yo recuerdo cuando solamente éramos radiofrecuencia, solamente se podía escuchar por el transistor, las audiencias simplemente concentradas en la radiofrecuencia, y en esos años de inicio de nuestro sistema, 1948, solamente cubríamos una parte del sector de Laureles y la misma universidad con equipos mínimos. Y era una cuestión de chiste prácticamente, era una cuestión de recreo de algunos estudiantes de Derecho y algunos estudiantes también del colegio. Era un juego, la radio era un juego completamente. Y esas 2 o 3 horitas que de pronto estábamos al aire, simplemente eran escuela para esos chicos. Ahora bien, comenzó a crecer, a pasar por un montón de etapas, se creció ese tipo de herramienta, porque la radio es una herramienta, es un instrumento que es tan poderoso como si fuera algo así como un superhéroe en los cómics. Tenemos la responsabilidad de un superhéroe. En realidad es un superhéroe la radio. Y aún así, pues en ese tipo de transformaciones cada vez se iba aumentando cada artilugio para que pudiera funcionar con su misión. ¿Cuál misión? Por Dios, construir al ser humano, cualificar al ser humano, tal como lo escuchamos ahorita con el comentario de Memo. Es impresionante cómo ese tipo de instrumentos ayudan a que más públicos se añadan a la misma misión. Cuando creemos nuestro propio canal de YouTube y de Instagram, igualmente pasará con lo mismo. Más públicos, más oyentes también pendientes y diferentes públicos en diferentes generaciones, porque ya hay chicos de 5 años y de 10 años que están preguntando qué es una radio. Y eso lo entendemos, pero si saben que es un celular y han escuchado radio a través de celular. Y nosotros combinamos todo ese tipo de herramientas para lo mismo. Algún día, en algunas décadas posteriores a futuro, seguramente la radiofrecuencia terminará y la internet estará en su pleno. Y habrá más cosas todavía, redes sociales en pleno también, ubicándose en el mismo sitio importante donde está la radiofrecuencia. ¿Y la radio ha desaparecido? No. ¿Que la televisión iba a matar a la radio? Nunca lo hizo. ¿Que la internet iba a matar a la radio? Nunca lo hizo. ¿Que otros medios han intentado matar a la radio? Nunca lo han hecho. Porque es que la radio, Ramón decía algo, en esa imaginación es poderosísima y la imaginación nunca la mata a ningún medio. Así que es un medio tan tremendamente flexible que siempre tendrá respuesta para los tiempos. Además, es el atril más grande del mundo. Y además, como es ciega y que últimamente se está volviendo visual con las redes sociales, también tiene más poder todavía. Es decir, a la radio se le añade cada vez más buenos valores para el futuro. En vez de decir apocalípticamente a algunos que les encanta el discurso apocalíptico, que todo va a ser un desastre y que todo desaparece. Yo no lo veo así. En realidad, desde mi experiencia, antes al contrario, el castillo está creciendo en la radio. Y más responsabilidad y más personal necesita todavía para atender los nuevos conceptos de la radio. Además, la exigencia de los buenos y de los nuevos oyentes, porque la audiencia es cada vez más exigente en sonido, en imagen, en contenidos de valor, en todo lo que se les ocurra, la audiencia tiene más elementos para exigir. Cuando uno
Finalmente, Ramón escucha a Henry y se da cuenta que estamos ante no solo el que ahora es cabeza y líder de nuestra emisora en la universidad, sino que plantea al cierre de su intervención como ese hacia dónde va la radio, hacia dónde van esas nuevas audiencias, de alguna manera esos desafíos que él va cerrando y nos va planteando desde la misma emisora, que se va expandiendo, que permanecerá en el tiempo, porque él lo ha dicho, la radio no es que se niegue a morir, es que simplemente no hay quien pueda con ese poder de información y con ese canal que se transmite. ¿Hacia dónde considera usted a nivel de retos que podría ir? ¿Qué retos se le pueden plantear a la radio hoy como un medio no solo de comunicación, sino de comunicación con la misma información, además lo cultural? ¿Hacia dónde puede ir ese camino? Sí, claro, con la radio nosotros podemos hacer lo que queramos. Ya tenemos claro que está todo el tema de la frecuencia y está todo el tema del desarrollo tecnológico, incluido pues todo el asunto de los podcasts, e incluso podemos meter ahí todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es indiscutible que con ese elemento que es el sonido, que es la imaginación, las oportunidades son múltiples, desde las más negativas que queramos, ¿no es cierto?, atender las necesidades más, digamos, subterráneas del género humano, con fines lucrativos, por ejemplo, no importa que las contribuciones a la construcción social sean mínimas, o seguir cumpliendo una labor educativa en momentos en que es muy necesaria, atendiendo a lo que es la misión, que es lo que yo llamo la gran posibilidad desde la honestidad, siempre tener audiencias y siempre tener para la gente lo que la gente está reclamando, una oportunidad. Yo veo la radio como una oportunidad que muchos no conocen. Entonces, en muy buena medida, es nuestra responsabilidad ofrecer esa oportunidad y no cerrársela. Eso nos exige mucho, nos exige, por eso les decía, podemos hacer con ella lo que queramos, pero no es simplemente moviendo una palanca y ocurre lo que queremos, no, es trabajando mucho, tenemos unos grupos humanos relacionales, tenemos una universidad, tenemos que leer lo que está ocurriendo. Creo que el mundo hoy está un poco confundido cuando lee el tema de las redes, cuando lee el tema de la relación de la juventud con las redes, porque nos sorprendió, porque no hubo, digamos, como por ejemplo, digámoslo así, universalmente, un liderazgo que dijera, bueno, este asunto, ¿cómo lo vamos a abordar? Hoy, por ejemplo, hay muchas voces en relación con la inteligencia artificial que dicen, bueno, cuidado, el mismo aparataje norteamericano está diciendo, esto hay que manejarlo con cuidado. Entonces sí creo que todos estamos en un proceso de relativa incógnita, pero lo que no podemos olvidar es que la radio es una oportunidad que nosotros de alguna manera estamos llamados a mantenerla abierta, trabajando mucho y leyendo qué es lo que está pasando con eso. A mí sí me gustaría ponerlo en relación muy fuerte con, por ejemplo, el concepto de comunicación social, periodismo, ¿no es cierto?, que es una institución también, una facultad de la universidad. Por supuesto, es claro que no es la única que alimenta a Radio Bolivariana, porque ya dijimos que es la voz de la universidad, pero poco más o menos lo que planteó le ocurre a la radio, le puede estar ocurriendo a la comunicación social. Decir, hoy cualquiera comunica, y eso no es así, ¿no es cierto? La comunicación social, periodismo de calidad, es una oportunidad social, es una esperanza social. Entonces a nosotros nos corresponde mantener abierto eso, y la relación comunicación social, periodismo, Radio Bolivariana en la universidad ha sido maravilloso. Entonces creo que la fidelidad, digamos, como a este conjunto de asuntos, es lo que nos obliga a nosotros ir a ofrecernos como oportunidad, pero no creo que el camino sea transformarnos dejando lo que somos para intentar captar lo que vamos a captar por un momentico y luego va a girar hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenemos la responsabilidad de leer el momento, leer lo tecnológico, leer qué está pasando con la juventud. Tenemos la responsabilidad de no elaborar conclusiones apresuradas. A mí me ha impactado mucho eso en el mundo contemporáneo. Todo el mundo es un experto en un abrir y cerrar de ojos para definirnos qué es lo que está pasando. Y creo que la gran responsabilidad como institución es pensárnosla, discutirlo, delinearlo, proponernos, pero nunca cerrar una oportunidad que se llama radio cultural,
Cultura es todo, lo político, lo económico, lo juvenil, lo de la tercera edad, lo que ustedes quieran. Radio Cultural Universitaria en la Universidad Pontificia Bolivariana. Con esa expresión llegamos como a una percepción fundamental, y es lo cultural, lo que permite que en un momento determinado podamos entender que es una radio que sobrevive a pesar de las economías de mercado que hoy en día son tan demandantes. Es la mirada sobre el talento humano, es la mirada de lo que su director planteaba, ese relacionamiento que no tiene precio, que no debería jamás negociarse por ninguna condición. Es lo que hace que hoy podamos seguir haciendo radio en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana con calidad, pero sobre todo transformando seres humanos, que es nuestro lema, y apostándole y no negociando a la integralidad. El tema que nos ha ocupado en esta gran efeméride desde los 75 años de Radio Bolivariana en nuestra universidad, en cabeza de su director Henry León Estrada, igualmente con Ramón Maya, con todas esas miradas, no solo desde lo comunicativo, sino también de las nuevas tendencias, pero lo han dicho usted, Henry, y usted, Ramón, una oportunidad maravillosa de ver en la radio la ocasión propicia para seguir comunicando y transformando mejores seres humanos. Mil gracias por sus aportes y sobre todo también a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de Rojo y Negro, que a través de las redes sociales, de los distintos canales digitales, llegamos a tantas partes del mundo para entender que la radio y la comunicación nunca paran, porque siempre habrá algo, no solo que informar, sino que contar, incluso en términos culturales y de aprendizaje. Y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.